Es claro que después de todas las vueltas y los cuentos y todo, muchas cosas dicen que esto va es a que hoy plata que manejan las regiones termine en los bolsillos del gobierno nacional. Esa es un poco la discusión, ¿cierto? Si va a llegar más plata a Bogotá o va a llegar menos plata a Bogotá, y sobre eso hay que decir que lo que viene sucediendo es extremadamente grave. El doctor Amílcar Acosta ya lo citaron aquí, pero lo quiero mencionar con más detenimiento. Nos dice que serie de obligaciones que hace una década o 2 décadas no tenían. Pero ¿qué ha venido pasando con los recursos? Lo que ha ido pasando con los recursos, y aquí hay que mirarlo todo, no solo las regalías, es que le vienen recortando la plata a las regiones. Acto legislativo 01 de 2001. ¿Se acuerdan? Los maestros de Colombia se deben acordar. Fue el acto legislativo del doctor Santos como ministro de Hacienda que le recortó las transferencias de educación y de salud a las regiones. Acto legislativo de Acosta, que de los ingresos corrientes de la región, de la nación, las regiones recibían el 48% en 1991 y reciben el 34% ahora, o sea, estamos hablando de un recorte bárbaro. En términos de plata, según los gobernadores, entre el 2002 y el 2008 se perdieron 27 billones de pesos. Billones de pesos. Desde el país les está llegando mucha plata, pues hay que preguntarse, bueno, ¿y cuántas les han sacado? Es decir, todas estas cuentas hay que hacerlas completas, o si no, esto se nos vuelve imposible. La nación, dice la misma fuente que estoy señalando, se está quedando con el 82% del total de los impuestos que se recaudan en Colombia, los municipios con el 12% y los departamentos con el 6%. Toca, doctor Serpa, poner todas estas cifras, todas completas, o sea, el mapa completo, para que podamos hablar de lo que estamos hablando, si no el sesgo es inaudito. Porque lo que nos están diciendo es que aquí todo el mundo se muere de hambre, menos 20 municipios gobernados por unos pillos que se embolsillan la plata de los demás. Ese es el esquema que nos están poniendo. Así es como está puesto el debate en los medios de comunicación. Y repito, lo que haya de indebido, de corrupto, de ineficiente, hay que vigilarlo, pero hay que poner el debate con todo el cuidado donde debe ser. Concluyamos con esto. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Y por qué a este gobierno? Y este es, en cierto sentido, el punto clave del debate. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el gobierno sigue quitándole plata a las regiones? Y esa es su política. Es más, viene una cosa que se llama, es que le han dado 2 nombres, la regla fiscal, pero la reforma constitucional que la presentó el gobierno anterior es de la ley de la responsabilidad fiscal. Yo quiero llamarle la atención a los colombianos sobre esto. Esa es una ley que apunta a darle un manejo al gasto público, del neoliberalismo, del Fondo Monetario, del consenso de Washington, el nombre que ustedes quieran, pero es una lógica, una cierta racionalidad, una cierta manera de ver las cosas. Lo ilustro porque el tiempo es breve con un ejemplo, y lo señaló así Guillermo Perry en algún documento. A lo que la norma apunta en últimas es a que, por ejemplo, decisiones de la Corte Constitucional, como la que igualó el post del contributivo y el subsidiado, no se puedan tomar porque ¿dónde está la responsabilidad fiscal? Es decir, la norma no podría tomarse, la decisión no podría tomarse porque sería irresponsable fiscalmente hablando. A mi juicio, tremendamente equivocados del gobierno nacional y de esta concepción del neoliberalismo y los derechos establecidos en la Constitución. Así lo explicaba en estos días Jorge Bustamante, distinguido analista del Partido Liberal, o Eduardo Sarmiento. Este debía ser el debate central del país. Bueno, y este asunto del recorte de las regalías está metido ahí mismo, porque al final a lo que apunta, ¿cierto?, es a resolverle problemas fiscales al gobierno nacional por la vía de golpear finalmente gasto público entre gente del común, que es la gente de las regiones. En general esos son municipios pobres, llenos de pobres, y eso es lo que les quieren quitar. Ahora, si eso es lo que se persigue, ¿qué es lo que finalmente está pasando en las finanzas públicas? ¿Por qué son por completo insuficientes? Porque al final el problema aterriza en eso. Bueno, tiene que ver con que este gobierno que acaba de salir gastó más de lo que debía gastar de acuerdo pues con un criterio fiscal más o menos sano. Y lo gastó más, esto hay que decirlo con toda franqueza, senadores, en buena medida en clientelismo. Un mal manejo del gasto público, porque hay que cuadrar votos para la reelección del presidente de la República. Pero además por otras 2 cosas que yo quiero mencionar aquí. La producción colombiana está siendo literalmente destruida.
Este no es un proceso que sea como que cae un rayo, sino un proceso largo, empezó en 1990. El agro para atrás y para atrás y para atrás y para atrás, desde el 90. Y no han entrado en vigencia los TLCs. Y senadora Marisa, el TLC con Estados Unidos acaba con el arroz, es como un rayo. Y el TLC con la Unión Europea golpea la leche, y es común, cuando uno entra en el detalle, pues es fácil entender que por la vía de una menor actividad económica, los recursos fiscales no son suficientes. Pero a eso súmenle otra cosa que está detrás de todo país capitalista, porque estos son debates en el seno del capitalismo, de cómo manejar este país. Es imposible que un país donde los super, recontra, hiper, mega ricos no pagan impuestos, pues funcione. No puede funcionar. Entonces, si no pagan impuestos las transnacionales del petróleo, no pagan las del carbón, no pagan las del oro, no pagan las de nada. El IVA es de unas proporciones escandalosas. Y ahora vienen, pues, digamos, para terminar raspando la olla. Todo al final, algún día haremos, es que son técnicos bien ilustrados y que conocen cosas. Todo al final para lograr eso tiene un nombre, que es como una especie de bendición de las firmas calificadoras de riesgo a la economía nacional. ¿Cómo llama, doctor Gómez? Es para lograr la calificación de riesgo, que es decirle a las transnacionales, vayan a Colombia y hagan de las suyas, que el riesgo allá es pequeño. Transnacionales que vienen, como decía un empresario amigo mío, cada transnacional que se instala monta un dolarducto, que es un aparato nuevo, ¿sí? Dolarducto que transporta dólares de Colombia hacia el exterior, senador Names, no transporta petróleo como los oleoductos o los gasoductos, no, estos transportan es dólares, dolarductos, ¿sí? Y por supuesto eso tampoco le hace bien a la nación. Concluyo diciendo esto, yo no me opongo a que los asuntos fiscales se miren con detenimiento, no me opongo a que a que haya inversión extranjera en el país, no me opongo a que haya explotación petrolera y minera, ¿cierto? Pero lo que yo sí me opongo es a este mal manejo de la economía colombiana. Es que este país podría ser un país de los mejores del mundo. Tenemos un territorio enorme lleno de riquezas. Tenemos un pueblo creativo, trabajador, inteligente como el que más. Y nos está sobrando todo, y aquí no se sabe qué hacer con las cosas. La revaluación está desbaratando al país también y no saben qué hacer con ella. Entonces, que atraigan plata, y cuando llegan $4 quedan al borde del suicidio, ¿cierto? Y que lo saquen porque nos arruinamos. Realmente la cosa es a ratos como de caricatura. Nos sobra la tierra, hay 6 millones de hectáreas de tierra de uso agrícola que nadie sabe qué hacer con ella. En los últimos años se fueron del país 3 millones de compatriotas porque tampoco se sabe qué hacer con ellos. Esto es inaudito. Es decir, parece de caricatura, pero es difícil encontrar un país más mal manejado que este. Nos sobra la tierra, nos sobra la gente. Bueno, por donde lo miremos las cosas funcionan supremamente mal. Concluyo un llamado a los alcaldes de Colombia, a los gobernadores y a todo el mundo. Este es un tema en el que tenemos todos, quienes votaron por el doctor Santos y quienes no votamos por el doctor Santos, sobre este tema deberíamos buscar un acuerdo, una coincidencia nacional, que nos permita defender intereses que son carísimos y que nos permita poner este debate con todo el rigor y toda la seriedad. Porque son muchos los hechos que demuestran que esto está terriblemente mal planteado como política y que finalmente aquí lo que va a haber es más. Es claro que después de todas las vueltas y los cuentos y todo, muchas cosas dicen que esto es a que hoy plata que manejan las regiones termine en los bolsillos del gobierno nacional. Esa es un poco la discusión. 2 décadas no tenían. Pero ¿qué ha venido pasando con los recursos? Lo que ha ido pasando con los recursos, y aquí hay que mirarlo todo, no solo las regalías, es que le vienen recortando la plata a las regiones. Acto legislativo 01 de 2001. ¿Se acuerdan? Los maestros de Colombia se deben acordar. Fue el acto legislativo del doctor Santos como ministro de Hacienda que le recortó las transferencias de educación y de salud a las regiones. El detenimiento nos dice que lo que ha venido sucediendo con respecto a las regiones en los últimos años es muy grave. Todos sabemos que a muchas regiones o a las regiones les transfirieron una serie de obligaciones. Hoy tienen una serie de obligaciones que hace una década, ¿cierto? Sí, va a llegar más plata a Bogotá o va a llegar menos plata a Bogotá. Y sobre eso hay que decir que lo que viene sucediendo es extremadamente grave. El doctor Amílcar Acosta ya lo citaron aquí, pero lo quiero mencionar con más